Mi vida por su amor, capítulo 5, de Bárbara Cartland. Para la cena, el duque había colocado a la condesa a su izquierda y a la marquesa de Trumpington a su derecha. Como quería observar a Lorena, la había sentado al lado de la condesa. De ese modo, podía verla y oírla. Le había sorprendido su apariencia porque, a pesar de su juventud, era muy distinguida, y aunque notó la sencillez de su vestido, observó, como cirugo, que su personalidad la hacía muy adecuado para ella. Se imaginó que alguien debía haberla ayudado a seleccionarlo. Era obvio que en Roma había costureras con verdadero sentido artístico, diferentes a las de Londres, quienes seguían a ciegas las tendencias de moda sin tomar en consideración las diferencias individuales de sus clientas. Al mirar a través de la mesa llena de adornos de oro, que cubría un mantel blanco bordado con guirnaldas de flores, y en cuyo centro se veía un hermoso ramo de orquídeas color púrpura, el duque pensó que habría sido muy difícil dejar de notar a Lorena. Su juventud y la sencillez de su vestido blanco la hacía resaltar. Si se hubiera tratado de un escenario teatral, nadie habría dudado de que ella era la estrella, en la que el público debía concentrar su atención, mientras que todo lo demás parecía esfumarse en el fondo. Fue solo un pensamiento pasajero y se dijo con cierta amargura que debía estar llegando a la edad en la que la juventud le parecía atractiva por sí misma. Entonces pensó que no era lo bastante viejo como para estar mirando con nostalgia hacia el pasado y, por unos minutos, respondió en forma satisfactoria a las zalamerías de Daisy Hellingford. Pero, una vez más, Lorena atrajo su mirada. Trató de concentrarse y de convencerse de que se debía a que era el juez de una competencia en la que estaba en juego una considerable cantidad de dinero. Lorena le prestaba mucha atención a Lord Camford. Daisy había bajado la voz para decirle a Alston algo que solo él debía oír, y eso le permitió al duque escuchar que Archie hablaba de los méritos de sus caballos, de carreras. Era un tema que siempre lo apasionaba, y el duque pensó que Lorena había sido muy lista para iniciar esa conversación. Él ignoraba que Lorena había recordado una ocasión en que su padre, al escuchar a su esposa leer en voz alta la lista de los invitados a una fiesta a la que asistió cirugo, comentó: «Recuerdo que Carnforth, cuando era muy joven, se hospedó una vez en la casa de mis padres. No imaginé entonces, por supuesto, que habría de llegar a ser un gran triunfador en las carreras y que lograría que uno de sus caballos ganara el derby». «Me encantaría ir al derby, papá», exclamó Lorena, en aquella ocasión. Su padre la había mirado con sorpresa. «¿Por qué?», le preguntó. «Vi una reproducción de un fantástico cuadro de Frith», había contestado ella. «Y ello me hizo pensar que el derby debe ser un espectáculo maravilloso». «Lo es», había respondido su padre, sonriendo. «Recuerdo que fui una vez cuando estaba en Oxford. Las multitudes que había en el hipódromo, los gitanos y las carretas viven aún en mi mente, aunque he olvidado todo lo referente a la carrera en cuestión». «Eso sería fascinante para mí», dijo Lorena, «y estoy segura de que tu amigo debe haberse sentido muy orgulloso cuando ganó la carrera más famosa del mundo». «¿Quién te dijo eso?», había preguntado su padre, divertido. «Esa es la descripción que leí en The Times». «Un día, espero que puedas ver un derby», murmuró su padre. «En mi caso, me parece muy improbable que yo pueda volver». Aquella había sido una conversación casual, pero cuando Lord Carnforth acompañó a Lorena hacia la mesa, ella le recordó. Le habló entonces de la ocasión en que su abuelo recibió la visita de él. «Caramba, eso fue hace muchísimo tiempo», exclamó Lord Carnforth. «Fue poco después de que conocí a tu tío. Él estaba en su último año en Oxford y yo en el primero, así que me sentí muy halagado cuando me pidió que visitara su casa y me hospedara unos días con su familia». «¿Y han sido amigos íntimos desde entonces?», dijo Lorena. «Supongo que sí», contestó Lord Camford, recordando con cuánta frecuencia estaba en desacuerdo con cirugo. «¿Tenía usted algún caballo inscrito para el derby de este año?», preguntó Lorena cuando se sentaban a la mesa. «Sí, en realidad sí», contestó él, «pero creo que hice mal en inscribirlo. Tenía muchas esperanzas en él, pero recibí una gran desilusión». «¿Qué sucedió?», preguntó Lorena, llena de interés. Inmediatamente Lord Camford se puso a hablarle de su caballo,
de sus métodos especiales de entrenamiento y de cómo acertaba con frecuencia en sus predicciones acerca de los caballos que él inscribía en una carrera. Si hubiera estado hablando con alguna de las otras damas presentes, ellas, demasiado familiarizadas con el tema, lo habrían encontrado muy aburrido. Pero Lorena le concedió a Lord Camford toda su atención, comprendiendo que aquel no solo era el mayor interés que él tenía, sino, indiscutiblemente, el amor de su vida. Él se detuvo un momento y ella le preguntó: ¿considera importante el modo como alimenta a sus caballos? Claro que sí, exclamó Lord Camford. He hecho grandes esfuerzos para estudiar las diferentes formas de alimentar a un caballo de carreras y he inventado un método muy mío, que casi siempre me da muy buenos resultados. Se detuvo, como si esperara comprobar el efecto que su declaración había producido en Lorena. Esta le parecerá tal vez una pregunta extraña, dijo ella, pero ¿es usted igualmente cuidadoso respecto al agua que beben? Lord Camford la miró y elevó las cejas en actitud sorprendida. Le pregunto esto, dijo Lorena, porque en Roma se desborda el Tíber cuando llueve demasiado, y se han recibido informes sobre muchas enfermedades en las partes más bajas de la ciudad. Miró a Lord Camford para comprobar que le estaba escuchando. Y añadió: la gente se preocupa por el efecto que produce el agua sucia en los seres humanos y nadie piensa en los animales. Lord Camford la miró un momento y entonces dijo: esta es una teoría muy interesante que, debo confesar, jamás se me había ocurrido. Siempre llevo la comida de mis caballos a donde quiera que estos van a correr, pero nunca se me había ocurrido llevar también el agua a la que están acostumbrados. El duque, que había escuchado la última parte de la conversación, ignorando por un momento a la condesa, se inclinó hacia adelante para comentar: nunca se me había ocurrido, Archie, que el agua pudiera ser importante en el entrenamiento de los caballos. Pero ahora que pienso en ello, me parece de elemental sentido común. Pensándolo bien, sospecho que el agua, en algunas de las caballerizas donde dejamos a los caballos antes de una carrera, es muy sucia. El agua varía en todo el país, empezó a decir Lord Camford, y entonces lanzó una exclamación. ¿Sabes? Creo que esta joven tiene razón. Recuerdo que, en un lugar al que llevé a mis caballos hace 3 semanas para participar en una carrera, noté que no parecía gustarles el agua que les daban, y que los baldes estaban muy sucios. Ello nos da una nueva explicación, dijo el duque, de por qué los caballos que se veían tan bien al salir de sus caballerizas parecen decaer lejos de casa y fracasan en carreras que, en condiciones normales, podrían haber ganado fácilmente. Debido a que era el duque quien estaba hablando, todos los hombres que tenía al lado le prestaban atención, y sus palabras desataron una acalorada discusión en la que no tardaron en participar todos los demás caballeros en la mesa. No había uno solo entre los amigos del duque que no poseyera caballos de carrera y que no estuviera interesado en el entonces llamado Rey de los Deportes. Todos querían expresar su opinión sobre la que parecía ser una idea completamente nueva. Después de haber saboreado varios platillos, el caballero que estaba al otro lado de Lorena dijo con una sonrisa: «Parece que usted ha iniciado algo importante». ¿Quién le sugirió la idea de que lo que bebían podía afectar la forma en que corrían los caballos? Cuando le hablaba a Lord Camford acerca del agua, contestó Lorena, le decía que si estaba contaminada o sucia, debía afectar a todos los animales que la bebieran. Desde luego, en Roma las monjas nos advertían siempre que debíamos tener cuidado con el agua que bebíamos cuando íbamos a la ciudad. Supongo, por lo que usted me dice, que su escuela estaba en las afueras. Lorena asintió con la cabeza. Estaba ubicada en una colina, con una preciosa vista de San Pedro. Hace tiempo que no voy a Roma, dijo su compañero de mesa, pero recuerdo que me impresionó mucho el Coliseo y que me gustaron enormemente sus fuentes. «Son preciosas», exclamó Lorena. «Yo me considero muy afortunada de haber sido educada en un lugar que le inspira a uno deseos de aprender, porque es un sitio rico en historia». «Espero que esté tan interesada en el presente como lo está en el pasado», dijo el hombre que estaba a su lado, con voz provocativa. «Por supuesto, y lo estoy también en el futuro». Al decir eso, recordó que no tenía la menor idea de lo que el futuro le reservaba. Por un momento pareció preocupada y miró hacia su tío, que se sentaba al otro lado de la mesa,
aferrada a la esperanza de que él pensara que estaba portándose de manera correcta y que no tuviera demasiada prisa en deshacerse de ella. ¿Qué es lo que le preocupa? El hombre que estaba a la derecha de Lorena era mayor del regimiento de los guardianes reales, en el que su tío había servido. Se llamaba Kelvin Fane y, aunque Lorena lo ignoraba, era el presunto heredero de un ducado y uno de los personajes más populares de Londres. Aunque era un hombre muy inteligente y hubiera hecho un brillante papel en la política, había preferido seguir en el regimiento. Como siempre estaba destacado en Londres, pasaba el tiempo en devaneos con las más hermosas mujeres de la ciudad, saltando, como había dicho una de ellas, de alcoba en alcoba. Nunca había puesto los ojos en una muchacha joven y casadera. Por ello, su único interés en Lorena consistía en que había apostado una importante suma a que Lord Camford derrotaría a Hugo Benson en su disputa. Pero ahora, al observar a Lorena, no estuvo seguro de haber hecho una apuesta correcta. Le gustaba la forma como ella hablaba, su suave voz musical, su perfecta serenidad y la forma como miraba, directamente a los ojos, a la persona a quien se dirigía. Estaba sonriendo ahora, mientras hablaba con él, y él pensó que en unos años más se convertiría en el tipo de belleza que hacía a los hombres volver la cabeza. Sería una lástima que, para entonces, él estuviera ya demasiado viejo para perseguirla. Mientras los demás comensales seguían hablando de caballos de carreras y de los problemas del agua, el mayor Fane, impulsivamente, bajó la voz para decir: ¿qué espera encontrar en el futuro? ¿Amor o matrimonio? Los dos son sinónimos, ¿no?, contestó Lorena. Y supongo que me gustaría encontrarlos algún día. ¿Por qué no de inmediato? Porque, aunque a usted le parezca un poco tonto de mi parte, hay muchos lugares que me gustaría conocer y muchas cosas que me gustaría aprender antes de eso. Ella se dio cuenta de que él estaba sorprendido y le explicó: he estado en la escuela los 3 últimos años. Roma es una ciudad muy bella, pero el mundo es muy grande, reconoció él. Pero no esperará ir a explorarlo usted sola, si se casara. Su esposo la llevaría sin duda a París. Todas las mujeres bonitas quieren conocer la ciudad luz. ¿Por qué?, preguntó Lorena. Porque es la ciudad de la alegría y el amor, y los franceses saben tratar a los enamorados mejor que ninguna nación del mundo. Quiere decir que se especializan en eso. ¡Qué extraño! ¿Por qué extraño? Porque todos, sin importar dónde hayan nacido, quieren amar y ser amados. No creo que los franceses consideren que el amor es un producto exclusivo de su país. El mayor Fane sonrió. Esa es una pregunta que podrá contestarse usted misma cuando sea mayor. Tal vez nadie quiera llevarme a París. El mayor se echó a reír. Puedo asegurarle que muchos hombres le sugerirán precisamente eso. Usted aceptará, desde luego, después que uno de ellos haya puesto un anillo de matrimonio en su dedo. Había un toque de cinismo en su voz, y Lorena pareció desconcertada por un momento. Antes que vaya a París, dijo: quiero ver muchas cosas en Inglaterra, además de otras partes del mundo. Lanzó un leve suspiro y entonces dijo: pero supongo que la mayor parte de mis deseos permanecerán en el mismo sitio, en un libro o en mi imaginación, porque no puedo darme el lujo de viajar. Eso también se remedia con facilidad si elige un esposo rico. Hoy llegué a Inglaterra de la escuela, repuso riendo Lorena, y creo que voy a tener que esperar bastante tiempo antes que alguien me pida que sea su esposa. Además, quiero estar muy enamorada antes de aceptar. El mayor Fane levantó las cejas, sorprendido. ¿Le ha oído Kitty hablar así? No, no he visto a mi tía en los últimos 3 años. Si Kitty arregla su matrimonio, no tomará en consideración los dictados de su corazón, solo el saldo de la cuenta de banco del solicitante. El mayor Fane estaba hablando de una manera que habría hecho a las mujeres con las que solía relacionarse reír a carcajadas y comentar lo perverso e ingenioso que era. Pero Lorena pareció preocupada. Está tratando de asustarme, dijo después de un momento. Aunque es inútil, porque hace mucho tiempo decidí que no me casaría, a menos que estuviera muy enamorada. El mayor Fane estaba a punto de decirle que esas ideas no solo eran anticuadas, sino poco prácticas en el ambiente social en el que se movían sus tíos. Entonces, por alguna razón,
No dijo las palabras que estaba a punto de pronunciar y con un tono de voz muy diferente expresó: «Entonces espero, señorita Benson, que se enamore de alguien que la ame también y que vivan felices para siempre». No se burlaba al hablar, lo hacía con una sinceridad que le asombraba a él mismo. Lorena volvió a sonreír y sus ojos brillaron de nuevo. «Gracias», dijo. «Eso es lo que quería escuchar, sobre todo esta noche». El mayor Fane se preguntó qué querría decir con aquello, pero en aquel momento la dama que se sentaba al otro lado atrajo su atención, y Lorena volvió la suya a Lord Camford. «Mire lo que ha conseguido con sus ideas revolucionarias», exclamó Lord Camford. «Tiene usted a todo el mundo discutiendo. Me gustaría decirle que expondremos el problema, el duque o yo, en nuestra próxima reunión del Club Hípico». «Espero conocer los resultados», dijo Lorena. «Le prometo que le comunicaré lo que decidan». «Gracias. Me gustaría pensar que sus caballos están ganando todas las carreras en las que participan, simplemente porque se les ha dado el tipo correcto de agua». Cuando las damas salieron de la habitación, Lord Camford se cambió de asiento para quedar junto al duque y Sir Hugo. Llegó del otro extremo de la mesa para sentarse junto a ellos. «¿Qué inició esta extraordinaria discusión sobre el agua que me quieren decir?», preguntó Sir Hugo. «No es un líquido que suelo asociar con una cena en Mer». «Supongo que no», repuso el duque divertido. «Pero, en realidad fue idea de tu sobrina». «¿De Lorena?», preguntó Sir Hugo con asombro. «No lo creo». «Es cierto», dijo Archie Carnforth. «Debo reconocer, Hugo, que al menos la chica tiene ideas originales». «No recuerdo que nunca antes hayamos tenido una discusión durante la cena en la que intervinieran todos los hombres presentes», dijo el duque. Los labios se torcieron un poco al añadir: «Daisy me informó que era la cena más aburrida que había pasado en mi compañía». Sir Hugo lo miró con temor. «Por lo que más quieras», dijo en voz baja, «no permitas que Daisy le clave las uñas a Lorena. Ya sabes cómo detesta a las mujeres, y una jovencita recién salida de la escuela no puede ser una adversaria digna de ella». «No, por supuesto que no», reconoció el duque. «De cualquier modo, es una idea por demás interesante», estaba diciendo Lord Camford. «En realidad, ahora estoy seguro de que eso fue precisamente lo que le pasó a mi caballo». De nuevo empezó a hablar de caballos. Y los demás hombres que deseaban comentar algo sobre Lorena se encontraron otra vez enfrascados en la misma discusión, hasta que el duque hizo una señal, indicando que había llegado el momento de reunirse con las damas. El duque y Sir Hugo, aprensivos ambos, entraron en el salón. Se daban cuenta de que esa era una prueba mucho más difícil para Lorena. Las mujeres eran más peligrosas, en un caso así, que los hombres. Sir Hugo temía encontrar a su sobrina fuera del grupo, en tímida actitud, y al margen de las conversaciones. Pero los dos hombres se sorprendieron al verla enfrascada en animada conversación, nada menos que con la marquesa de Trumpington. Enid Trumpington, quien había sido una gran belleza, se había casado con un hombre mucho mayor que ella, pero que podía darle una posición social que ella no había tenido cuando era muy joven. Hermosa todavía, de cabello rojo intenso, con un cutis que era la envidia de sus contemporáneas. Era una mujer muy apasionada. Sus idilios al margen del matrimonio, en rápida sucesión, habían dado al mundo social algo de qué hablar en los últimos 10 años. Por el momento se portaba muy indiscreta con Lord Gilmour, que era también huésped de Mer. Lord Gilmour tenía el infortunio de estar casado con una quejumbrosa mujer que estaba siempre enferma y que prefería vivir en el campo. Todos sentían compasión por él, pues era un hombre que amaba la alegría, la buena vida y la compañía de las mujeres bellas. Por ello a nadie extrañó que sostuviera un idilio con Enid Trumpington. Pero habían llegado, según la malévola expresión de Daisy Hellingford, a convertirse en un lamentable espectáculo, ya que no ocultaban a nadie su mutua pasión. Solo era cuestión de tiempo para que tanto el marqués como Lady Gilmour se enteraran de lo que sucedía. El marqués de Trumpington era un hombre ya casi viejo, pero era importante en los círculos de la corte y el nuevo rey recurría a él con frecuencia, debido a su experiencia. El hecho de que tuviera que estar con frecuencia en el palacio de Buckingham o en el castillo de Windsor concedía a la marquesa una libertad que ella y Lord Gilmour aprovechaban sin reserva. Existían rumores de que Jack Gilmour y Enid Trumpington habían sido vistos, juntos y solos, en París. El duque, que había tenido un breve idilio con Enid
algunos años antes, se daba perfecta cuenta de que su naturaleza apasionada e insaciable le impedía comportarse con discreción. Sin embargo, pensaba que Gilmour debía tener más sentido común y decidió que, durante esa semana en Mer, hablaría con él y le sugeriría, como buen amigo, que observara con mayor cuidado las normas establecidas por el convencionalismo. Las cosas habían cambiado en los últimos 3 años y, bajo los nuevos reyes, la conducta de los nobles se había vuelto más recatada. El rey Jorge y la reina María eran la propiedad en persona y aunque, como consecuencia, la corte se había vuelto más tranquila y, en opinión del duque, mucho más aburrida, no había la menor duda de que estaban estableciendo nuevas normas de conducta que, a menos que se buscara un verdadero desastre social, debían ser seguidas por todos aquellos que deseaban ser aceptados por la crema innata de la sociedad. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas seguir escuchando esta historia y muchas más. Gracias.